El antiguo Egipto es una de las civilizaciones más grandiosas y duraderas de la historia, conocida por su impresionante legado arquitectónico, cultural y científico. Situado a lo largo del fértil valle del río Nilo, Egipto sobresale por sus majestuosas pirámides, templos colosales y el enigmático Esfinge, símbolos de una habilidad técnica y una devoción religiosa sin igual. Durante más de 3000 años, esta civilización floreció bajo el poder divino de los faraones, desarrollando una cultura avanzada que dejó una marca indeleble en el mundo antiguo. Su contribución a la escritura, la ciencia y el arte continúa asombrando y fascinando a la humanidad moderna. La ley y el sistema judicial en el antiguo Egipto fueron fundamentales para mantener el orden en una civilización que prosperó a lo largo de más de 3000 años. Los egipcios desarrollaron un complejo sistema legal basado en una combinación de leyes escritas, costumbres y prácticas consuetudinarias. Aunque la escritura de códigos legales completos no se dio hasta mucho más tarde en la historia egipcia, la administración de justicia se consideraba un deber divino del faraón, quien actuaba como el máximo juez y legislador del país. Cuando el rey Hammurabi de Babilonia promulgó su famoso código hacia el año 1752 a.C., en Egipto no había nada parecido. A diferencia de lo que sucedía en la civilización mesopotámica, donde la legislación real abarcaba los diferentes aspectos de la vida cotidiana, los faraones solo emitieron decretos sobre materias particulares, como el que promulgó Neferirkare-Kakai, de la dinastía V, que concedía exenciones fiscales a un pequeño templo en Abidos. El primer código legal egipcio que conocemos no apareció hasta 715 a.C., en tiempos de la dinastía 24. Fue obra del faraón Bochoris, que incluyó en su texto la abolición de la servidumbre por deudas. Sin embargo, esto no significa que en Egipto reinase la anarquía. Lo que existía era un derecho consuetudinario, un conjunto de prácticas, costumbres y usos nacidos de la voluntad popular que se transmitían de un modo oral y acabaron adquiriendo rango de ley. Una de las fuentes más valiosas para conocer el funcionamiento de la justicia en el mundo faraónico se encuentra en la orilla occidental del Nilo. Es el antiguo poblado de Deir el-Medina, donde vivían los obreros encargados de la construcción de las tumbas de los faraones del Imperio Nuevo, 1552-1069 a.C., que tenían su capital en la ciudad de Tebas, situada en la orilla opuesta. En Deir el-Medina se han encontrado hasta 284 textos con contenido jurídico escritos en papiros y ostraca, fragmentos de piedra o cerámica sobre los que se escribía. En ellos se da cuenta de numerosos conflictos juzgados en la misma localidad, altercados, disputas entre vecinos, malversaciones, robos y diversos episodios de violencia e intimidación. Según estos documentos, los litigios eran resueltos a través de dos órganos judiciales que tenían su sede en el mismo poblado: el oráculo del faraón Amenhotep I y el tribunal local Okenbet. El veredicto divino. El oráculo era una estatua en la que se consideraba que residía el faraón Amenhotep I divinizado, al que de este modo los habitantes de Deir el-Medina podían consultar sobre cualquier tema. A veces se le hacían preguntas sobre cuestiones banales de la vida cotidiana, como ¿será mañana un buen día para construir una casa? ¿O me quedaré embarazada este mes? Pero en otras ocasiones las preguntas se referían a conflictos entre vecinos. ¿Y Neni cogió sin permiso un caso a su vecino? ¿Es mío este objeto? ¿Lo ha robado un hombre del poblado? El oráculo de Amenhotep I era consultado durante las procesiones, en los días de fiesta, en medio de un enorme gentío que se congregaba para escuchar a los litigantes. La consulta, que tenía lugar a cielo abierto,
seguía un procedimiento sencillo. La imagen de la divinidad se transportaba sobre una silla de mano que cargaban a hombros 8 sacerdotes Wab, encargados de las ceremonias de purificación. Los querellantes formulaban entonces sus preguntas y las respuestas debían ser inequívocas, a menudo un sí o un no que se manifestaban con el movimiento de la estatua. Si ésta se desplazaba hacia adelante, la respuesta era positiva, y si se desplazaba hacia atrás era negativa. Otras veces, la estatua respondía temblando o acuclillándose. A juzgar por algunas pinturas murales, alrededor de la imagen del dios se situaba una multitud entusiasta de hombres y mujeres que cantaban, bailaban, tocaban tambores y agitaban unos instrumentos musicales llamados sistros, quizá para celebrar la sabiduría del veredicto. Si al dios se le preguntaba por la identidad de un ladrón, se leía en voz alta la lista de los nombres de los acusados o de los habitantes de toda la aldea, y a una señal dada por la estatua al escuchar uno de los nombres, la pena recaía en aquel, según indica el papiro 10335 del Museo Británico. Este papiro documenta un caso que se llevó ante el oráculo. El acusado mantuvo su inocencia a pesar del veredicto acusatorio del dios, pero cuando 2 oráculos más lo declararon culpable, sus propios partidarios se volvieron contra él y fue golpeado hasta que confesó sus crímenes. Así pues, cuando los oráculos convencieron a los espectadores de la culpabilidad del hombre, éste fue castigado en el acto. Además de la justicia impartida mediante el oráculo, existía otra que seguía un procedimiento parecido al de nuestros jurados populares, la que administraba el Kembet, o tribunal secular, formado por personas respetables del poblado y que se ocupaba de temas civiles como impagos de bienes o servicios, disputas y riñas entre vecinos, robos menores, injurias y calumnias. En Egipto no existían las demandas judiciales como las entendemos hoy en día, pero se han conservado algunos juicios que nos permiten seguir el procedimiento. Todos empiezan con el juramento que el litigante hacía delante de testigos. El que mentía al jurar cometía un gran pecado. Poner al faraón o al dios Amón por testigo de una falsedad era una grave injuria, castigada con la pena de muerte. A continuación, el Kembet escuchaba las quejas y luego dictaba su veredicto, aunque ignoramos el sistema de votación que utilizaban sus miembros. La gran mayoría de casos se llevaban ante el Kembet en fin de semana. En Egipto, las semanas constaban de 10 días, de los que se trabajaba 8, o durante las festividades locales. El Kembet dirimía todo tipo de casos, como el de una mujer que denunció el maltrato físico recibido por parte de su marido. En contraposición, también hubo el caso de un hombre que denunció a su mujer ante el Kembet, alegando que no le había cuidado lo suficientemente bien mientras estaba enfermo. Algunos casos tenían que ver con los contratos de alquiler de asnos. Estos animales se alquilaban para realizar cualquier tipo de trabajo, como acarrear agua o leña o transportar personas. La tarifa era alta, 3 sacos de grano de trigo por mes. Y parece ser que en más de una ocasión, el arrendatario no pagaba o no alimentaba al asno durante su uso. Otras veces era el arrendador, el propietario del asno, quien proporcionaba un animal enfermo que moría al poco de estar con el arrendatario, lo que permitía al primero reclamar un animal joven para resarcirse de la pérdida. Un espectáculo público. Al Kembet también se llevaron algunos casos criminales, en su mayoría robos de bienes del Estado. Cuando sucedía esto, el jurado popular lo formaban miembros de mayor categoría social, como escribas del visir de Tebas o jefes de policía. En uno de estos casos, la demandada es una mujer llamada Heria, a quien se acusó inicialmente de haber robado una copa de propiedad privada. El caso no habría tenido mayor relevancia si, ante la negativa de Heria a admitir el robo, el Kembet no hubiera ordenado registrar su casa, donde además de la mencionada copa se hallaron unos bienes del templo de Amón que habían desaparecido tiempo atrás y que nadie había encontrado. Heria siguió negando que fuera una ladrona,
pero el Kembet la declaró culpable y acto seguido se traspasó el caso al visir. De hecho, conocemos el caso Eria por la copia de una carta que el escriba del Kembet envió al visir, en la que le advierte: Eria es una gran farsante digna de morir. Las sesiones del Kembet se celebraban al aire libre y tenían carácter público, es decir, asistía quien quería y estaba interesado. En una época en la que había pocas formas de entretenerse, los habitantes de Deir el-Medina debieron de disfrutar mucho con un buen caso llevado ante el Kembet. Los juicios empezaban cuando los miembros del Kembet se reunían y escuchaban las quejas de un litigante contra otro. Las penas iban desde multas y advertencias de que no se repitieran los hechos hasta castigos corporales que en los casos más graves incluían el apaleamiento. La justicia del visir. El Kembet no podía resolver los casos de delitos más graves que acarreaban penas de prisión, trabajos forzados, mutilaciones o muerte, y tampoco podía conceder indultos. Todo esto era competencia del visir, el primer ministro del faraón, que residía en la corte. El Kembet juzgaba primero estos hechos en Deir el-Medina, y si el consejo de sabios concluía que el acusado era culpable, se trasladaba el caso al visir para que se volviera a juzgar y se dictara la pena. Llevar un caso ante el visir de Egipto suponía llegar a la última instancia judicial, el equivalente a un tribunal supremo. Conocemos uno de los casos que el Kembet pasó al visir. El acusado, un tal Paneb, se enfrentaba a una larga lista de cargos que se documentan en el papiro Salt 124, hoy en el Museo Británico. La demanda fue interpuesta por Amonakt, un trabajador de Deir el-Medina que guardaba un amargo rencor contra Paneb por haberle arrebatado el puesto de contramaestre. Los cargos que se le imputaban incluían hurto, robo de tumbas, amenazas de soborno al antiguo visir, apropiación indebida de herramientas del gobierno egipcio para uso propio, comportamiento tiránico contra los habitantes del poblado, blasfemia contra los dioses y asesinato. Si llegaste hasta esta parte del video y la información te resultó interesante o te proporcionó contenido de valor, apreciaría mucho que presiones el botón de me gusta y dejes un comentario. Esto me ayuda a que el video llegue a más personas. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.